Bueno, y en este video quería que viéramos un ejercicio de tiro vertical. Bien, arranquemos con el único dato que nos podría, por ejemplo, dar un ejercicio, que sería la velocidad inicial con la que es lanzado. Claramente una velocidad inicial tiene que haber, sí o sí, porque si no, no estaríamos hablando de un tiro vertical. El objeto no se movería si yo no le imprimo una velocidad para que efectivamente se realice este tiro vertical, ¿no? Bueno, en este ejemplo nos dice que se lanza un cuerpo a una velocidad inicial de 100 metros por segundo. Supongamos que el ejercicio lo que quiere saber o lo que quiere averiguar en una primera instancia es cuánto tiempo se demora en llegar a su altura máxima. Recordemos que en el tiro vertical el objeto va a ir subiendo, siempre decreciendo en su velocidad hasta que va a llegar un momento donde efectivamente el objeto quede quieto y luego va a comenzar la caída libre. La pregunta entonces que nos podría llegar a hacer un ejercicio es ¿cuánto tiempo se demora en llegar a su altura máxima? Bien, hay algunos datos que no nos da el problema, pero sí lo sabemos justamente porque estamos hablando de un tiro vertical, como por ejemplo la velocidad final. La velocidad final la sabemos, pues lo acabamos de decir, que el objeto va a subir hasta que va a llegar un momento donde efectivamente se va a detener y eso implica que su velocidad final va a ser 0. Y luego va a comenzar ese segundo proceso de caída libre. O sea que en cuanto al tiro vertical sabemos que la velocidad final va a ser 0. Y hay otra cuestión que sabemos también y sería la aceleración. Sabemos que la aceleración en el caso del tiro vertical va a ser igual a la gravedad, pero negativa. Recordemos que la gravedad va a empujar el objeto que ya va lanzado verticalmente, lo va a empujar hacia abajo. Por eso, de hecho, la velocidad va a ir decreciendo en todo el transcurso que dure ese tiro vertical. Eso significa que la aceleración entonces va a ser menos gravedad, es decir, menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, y ya teniendo todos esos datos, ya podemos arrancar a contestar la pregunta que era ¿en cuánto tiempo va a alcanzar su altura máxima? Voy a escribir acá la formulita de la aceleración, la que habíamos estudiado en los trabajos anteriores de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Sabíamos que la aceleración era la velocidad final menos la velocidad inicial, todo eso dividido el delta del t, o transcurso del tiempo. Bien, la aceleración, recién lo comentábamos, ya la tenemos, es menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Así que ya la voy a comenzar a reemplazar. 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Igual a la velocidad final, también la tenemos, dijimos que era 0 metros sobre segundo. Menos la velocidad inicial, que me la dio el problema, era 100 metros sobre segundo, y todo esto dividido el delta de t, que es el que queremos averiguar. Bien, esto de acá, 0 menos 100, sabemos que es menos 100, así que lo vamos como a pasar en limpio, así nos queda más despejado, igual a menos 100 metros sobre segundo, todo esto dividido delta de t. Bien, ¿cómo vamos a despejar esto? Fíjense en que la incógnita, en este caso el delta de t, lo tengo como denominador. Es decir, lo voy a tener que pasar del otro lado al igual para que justamente quede como numerador, es decir, hablando mal y pronto, arriba. Si este que está dividiéndose va a pasar entonces multiplicándose del otro lado al igual, entonces de repente este menos 9,8 metros por segundo al cuadrado va a estar multiplicándose. ¿Cómo lo voy a pasar del otro lado al igual? Y con su operación inversa, es decir, la división. Básicamente sería como rotar ambos términos y de esa forma lograr despejarlo. Vamos a realizarlo. Delta de t igual a 100 metros sobre segundo, todo esto dividido, y ahora sí este entonces que estaría multiplicándose pasa abajo en la división. Bien, y acá no me queda más que resolver 100 dividido 9,8, yo ya lo tengo resuelto, es 10,2 segundos.
Fíjense, negativo dividido negativo, recuerden que eso me daba positivo. De hecho, si el tiempo me daría negativo, claramente porque algo está mal resuelto, ¿no? Es imposible que un objeto se demore, por ejemplo, menos 3 segundos en alcanzar su altura máxima, porque eso es absurdo. Y por otro lado, fíjense acá esto de las unidades de medida, que quiero que la analicemos acá en un costadito. Al igual que lo hicimos con la caída libre, vamos a analizar que efectivamente la única unidad de medida que sobrevive de esta operación es el segundo. Fíjense en que arriba tenemos metros sobre segundo, la línea divisoria, que en lugar de poner la línea divisoria voy a poner los 2 puntos, metros sobre segundo al cuadrado. Voy a convertir esta división en una multiplicación, así que esta fracción la voy a dar vuelta, es decir, el denominador pasa como un numerador y el numerador como denominador. Y ahora sí cancelo numeradores con denominadores, metro con el metro se me va, y acá tengo segundo al cuadrado con segundo, que se me va un segundo. Lo estoy viendo, el único que sobrevive en este caso es el segundo. Lo cual era obvio porque estaba hablando de tiempo, entonces hasta ahora suena todo coherente. Hay otra duda que me puede surgir con este tipo de ejercicio, que es, por ejemplo, ¿cuánto era esa altura máxima que puede alcanzar el objeto? Con solo este dato también puedo sacar esa altura máxima que alcanzó el objeto al momento de realizarse el tiro vertical. Recordemos que la formulita del movimiento rectilíneo uniformemente variado era distancia igual a velocidad final al cuadrado menos inicial al cuadrado dividido 2 por a. Vamos a reemplazar por los valores que tenemos. Ahora la distancia, recuerden que va a ser altura en el caso del tiro vertical. La velocidad final la sabemos, claramente es 0, porque fue la altura máxima que alcanzó, menos 0 metros por segundo. Bueno, esto elevado al cuadrado, no importa en realidad porque todo eso me va a dar 0 y se va a anular. Menos la inicial al cuadrado, que el ejercicio me lo daba y era 100 metros sobre segundo, todo esto elevado al cuadrado. Todo eso dividido 2 por a. Recordemos que la a era la gravedad pero negativa, es decir, me va a quedar 2 por menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, 0 al cuadrado es 0, así que directamente todo este término se me anuló. Directamente en este paso no lo voy a colocar ese término. Y vamos con este. El menos lo bajo porque el menos no se está elevando al cuadrado, está por fuera del paréntesis. 100 elevado al cuadrado significa hacer 100%, es decir que al 100 le voy a tener que agregar 2 ceros, lo cual me va a quedar 10.000. Y metro sobre segundo al cuadrado, bueno, voy a distribuir el cuadrado, metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Todo eso dividido, positivo por negativo, negativo. 2 por 9,8 es 19,6 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, fíjense en cómo va tomando forma. Por lo menos me queda negativo dividido negativo, lo cual sabemos que es positivo. 10.000 dividido 19,6 me da 510. Y el resultado de esta operación, de estas unidades, me queda metros. Es decir, que la altura máxima de este objeto alcanzó, fueron 510 metros. Y luego de esos 510 metros comenzó la caída libre. Bien, espero que les haya servido el videito.